creen que van a hacer un ejercicio. Y después vamos a empezar con el método que sigue. ¿Vale, chicos? ¿O quieren empezar primero por el método y ya al final hacen ustedes el ejercicio? ¿Cómo quieren? De una vez el ejercicio. Ya de una vez el ejercicio. Ok. Nada más que terminen de entregar los demás, ¿sale? Para dárselos. Permítanme tantito. Este es el grupo 5 y M7, ¿verdad? Teacher, sí. Yo creo que lo hacemos, son 9:10, en media hora a lo mucho, 9:40. No, en 20 minutos pasen, 9:35. Entonces, fecha de hora de entrega, 9:35. Profa, Ande. que si deja de pasar a mi compañero Ibáñez García, por Sí, favor. sí, gracias. ¿Aparece en Classroom, chicos? ¿Lo checan, por favor? Dice ejercicio 1, potencias trigonométricas. Ay, permítame. Se lo subí en Word y no sale. Permítame. Dejen quitarlo. A ver, ¿lo checan de favor? Ya se ve. Ok. Ese, por favor. Debe de estar todo el procedimiento de las dos integrales y debe de estar ¿cómo se dice? Todo bien ordenadito, bien hechecito, por favor. ¿Sale, chicos? Su resultado debe de coincidir con todo su proceso. Así es que si está mal algo, está toda mal la integral. ¿Sale? Voy a compartir para que lo vean. Ahí está. En su cuaderno
Lo van a hacer bien hechecito, así como se trabaja en clases, bien ordenadito, con buena letra, sus dos integrales, y me lo van a subir en PDF. ¿Vale, chicos? Tienen hasta las 9:35 para subirlos, así es que ya empiecen, por favor. ¿Sale? Está ya en Classroom y estoy compartiendo pantalla también para que lo vean. Prendan sus cámaras, chicos, de favor. Chicos, prendan cámaras. Chicos, prendan cámara los demás. Ok, es este que está aquí y aparece en Classroom, chicos. Lo voy a dejar de compartir. Ahí aparece en su Classroom. Deben de subirlo bien hechecito en orden, el limpio, completo. El procedimiento como se trabajó en clase. Mientras les voy a pasar lista también. Los que faltan de prender su cámara, prendan su cámara de favor, chicos. Es un ejercicio, pueden ver apuntes, lo que no pueden hacer. Bueno, no lo veo, ¿verdad? Estarse mandando sus mensajes, chicos. Ahí la Mancilla José. Presente, maestra. Gracias. Aguilar Vázquez. Presente, maestra. Gracias. Arriaga Huitrón. Presente. Gracias. Camacho Carriaga. Presente, maestra. Gracias. Carrasco García. Presente. Gracias. Ceballos Gutiérrez. Presente. Gracias. Chávez Mora. Presente, mi. Tu cámara, Chávez. Cirilo Acevedo. Presente. Gracias. Díaz Briceño. Chávez Mora, tu cámara. Díaz Briceño. Flores de la Luz. Presente. Flores Mata. Presente. Fragos Ortega. Presente, maestra. Gracias. Galicia. Presente. García Briviesca. Presente. García Morales. Presente, profa. García Ramírez. Presente. García Rivera. Presente, maestra. Gracias. Sus cámaras, los que faltan, de favor. García Vargas. Presente. Sí, gracias. Garibay Pérez. Presente. Gracias. Gómez Alonso. Presente. Gracias. Hernández Luna. Ibáñez García. Presente. Sus cámaras, de favor, chicos. Melissa. Presente. Gracias. Mancilla Flores. Presente. Gracias. Martínez Ramírez. Gracias. Mata López. Presente. Gracias. Mendoza Medina.
Presente. Gracias. Mendoza Velázquez. Mendoza. Mesa Cortés. Presente, profesora. Gracias. Ortega Moreno. Osornio Cruz. Presente, maestra. Osorio. Osorio. Patiño Villagómez. Presente, profesora. Pérez García. Presente. Pérez Rodríguez. Reséndiz Salamilla. Presente, maestra. Gracias. Tu cámara de favor. Rodríguez Mora. Presente, maestra. Tu cámara de favor. Maestra, es que no puedo prender mi cámara. ¿Por qué? Porque no sé, bueno, cuando entramos al Zoom aparece el entrar con video, sin video, como que está mal, no sé qué le pasó. Si no, ahorita me conecto en mi teléfono. Ya está bien, apúrense ya mejor. Ruiz Cornejo. Profe, Mande. yo tengo una duda. Es que al 40 todavía se estaba subiendo. Y sí se alcanzó a subir, pero luego dio 41, entonces no sé cómo entró. Sí, como Lo mismo 40, me pasó, maestra. 41. Creo que le puse 9:41, ¿no? Ahí en Classroom le modifiqué ya. Sí decía 9:41, ¿no, chicos? Sí, profa. Ahí está, entonces ya no hay problema. Ok, vamos con el siguiente método de integración, chicos. Y nuestro siguiente método de integración son integración por partes. Sale, vamos a empezar. Nuevamente, chicos, todos los métodos que veamos, todos los métodos van a ser como los se trabajen en clase. Así me los tienen que entregar, ¿sale? Los ejercicios. Entonces, a ver. No sé si les había comentado, no sé si fue este grupo, que podíamos evaluar este segundo parcial solamente con trabajos o bien así con ejercicios, como el que hicimos ahorita, o bien aplicamos nuestros ejercicios y aparte hacemos nuestro examen, como quieren, o con puros ejercicios. Ejercicios y examen. ¿El ejercicio y el examen? Sí. Sí. Okay. Bueno, entonces llevamos el primer ejercicio, ¿sale? Vamos ¿sí se los había comentado a ustedes esto o no? Lo de entregar puros ejercicios, evaluar con puros ejercicios. ¿O fue otro grupo? No, no fue a nosotros. ¿Mande? No fue a nosotros. Ah, ok. Bueno, pero ustedes entonces dicen que ejercicio y aparte el examen. Vamos a empezar. Siguiente método de integración, integración por partes. ¿Ok? ¿Alguien me hace favor de leerme lo que dice ahí? Yo lo leo, profesora. Por favor. Integración por partes. La integración por partes tiene como objeto calcular la función primitiva del producto de una función por la diferencial de otra función de la misma variable. Se basa en la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones.
Integración por partes es útil para integrales que contienen un producto de funciones algebraicas o trascendentes. La integración por partes se basa en la fórmula para la derivada de un producto. Ok, hasta ahí. Entonces dice, integración por partes, como dice la compañera, tiene como objeto calcular la función primitiva de un producto de una función por la diferencial de otra función. Por lo regular, entonces, en integración por partes, vamos a poder aplicar, permítanme, vamos a poder aplicar integrales donde aparezca un producto de una función y una diferencial, ¿sale? Entonces, para resolver integración por partes, nos vamos a basar en la regla del producto de una derivada, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros sabemos que la derivada con respecto a la variable x del producto de dos funciones. Entonces, una función llamada u y otra función llamada v. Una función u por una función v, ¿ok? La derivada de un producto, nosotros sabemos que es igual a, ¿me la dicen de favor? ¿A qué es igual la derivada de un producto de funciones? ¿Mande? No, nada. A u u por la derivada de v entre la derivada de No, x. no es entre, no es entre. Es u por la derivada de la segunda función, o sea, de la segunda función que tengo aquí. Es la primera función, que es u, por la derivada de la segunda, que es la derivada de v, con respecto a la variable x. Después sigue la fórmula del producto, más ¿quién, chicos? V por la derivada de U. Ahora es v por la derivada de u. Muy bien. Entonces, para integrar por partes, partimos con esta fórmula, ¿ok? A esta fórmula, ¿qué le vamos a hacer? Porque lo que voy a hacer es sacar una fórmula para integración por partes. Voy a sacar una fórmula, que es la que vamos a seguir para integrar por partes. Lo que voy a hacer con esta fórmula es todos los términos que están aquí, están aquí divididos por la diferencial de x, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si todo esto yo lo multiplico por la diferencial de x? Si yo lo multiplico por la diferencial de x, me va a quedar entonces la diferencial de u por v, que va a ser igual a u por la diferencial de b, más b por la diferencial de u, ¿ok? Cuando yo multiplico todo por la diferencial de x, me queda esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar todos los términos. Entonces, integramos la diferencial de u por v igual a la integral de u por la diferencial de v más la integral de b por la diferencial de u. Aquí yo tengo una función u por la diferencial de otra función. Es lo que yo les decía en lo que estaba escrito. En la integral yo debo de tener una función por la diferencial de otra función. Aquí también yo tengo la integral de b por la diferencial de u. Aquí, ¿qué tengo? Aquí solamente tengo la integral de una diferencial. ¿A qué es igual la integral de la diferencial, chicos? Por ejemplo, si les digo la integral de la diferencial de x, ¿qué me contestan? X más C. X más c. Si les digo la integral de la diferencial de y, ¿qué me contestan? Y más C. Ok, aquí vamos a calcular la integral de la diferencial de u por v, ¿sí? Entonces, para calcular la integral de la diferencial de u por v, ¿a qué va a ser igual la integral de la diferencial de u por v? Es la integral de la diferencial de u por v. ¿Qué les va a quedar?
igual a la U. diferencial de U por... No, igual a la integral de U diferencial de V. No, diferencial no. Así se aplico la regla de la diferencial. La integral de la diferencial de X es X. La integral de la diferencial de Y es Y. La integral de la diferencial de Z es Z. Entonces aquí la integral de la diferencial de U por V, ¿qué nos queda? U por V más C. U por V, muy bien. Entonces aquí nos va a quedar así, U por V. Aquí va a ser igual. Esta no la puedo resolver porque tengo toda una función por una diferencial. ¿Ok? Entonces va a ser la integral de toda una función que se le va a llamar U por la diferencial de V. ¿Ok? Más la integral de V por la diferencial de U. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues simplemente voy a despejar la integral de U por la diferencial de V. Si la despejo, ¿a qué va a ser igual, chicos? Si despejo la integral de U por la diferencial de V, ¿a qué va a ser igual? Despejadita. Si la despejan de aquí, esta, la quiero despejar, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser su despeje? U por V menos integral de V por diferencial de U. U por V, muy bien, menos la integral de V por la diferencial de U. Pues esta que está aquí, chicos, esta es la formulita para integrar por partes. Esta es la Maestra. fórmula para... Mande. ¿No también se le conoce como la fórmula de la vaca? No sé. ¿Por qué de la vaca? Ah, porque, bueno, yo vi en un video Ajá. que la U es, bueno. Sí. ¿La U? Ah, es que sin... Creo que es una vaca vestida de uniforme y así se iba con todas esas letras. Ándale, sí. Ajá. Bueno, así lo manejan varios, una vaca vestida de uniforme, pero ¿por qué? ¿Por qué? Creo que es un día vi una vaca vestida de uniforme. Esto, ¿no? Las letras. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, lo hicieron así, chicos, para que se aprendieran la fórmula, pero realmente no es tan difícil. Pero sí, lo asemejaron a eso. Pero yo la verdad no lo trabajo así. Si a ustedes se les facilita, pues adelante. Esta, no sé, yo siento que no está complicada de aprendérsela, ¿sí? La manejan así para que se les aprenda. Un día, una vaca, ¿qué? Una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca, pero es para que se aprendan la formulita. ¿Sí? La fórmula en sí, yo la manejo pues como debe de ser. La integral de la función U por la diferencial de otra función igual a U por la función B menos la integral de B por la diferencial de U. O sea, yo la manejo como debe de ser, chicos. ¿Sí? Ya se lo relacionan con eso para que no se les olvide. Bueno, como la quieran manejar. El chiste es que lo apliquen y lo hagan. Entonces, ahí está la fórmula de integración por partes. Ahora, lo que leímos hace rato, lo que nos hizo favor de leer María es que en el integrando para resolver por partes, yo tengo la integral de una función por la diferencial de otra función. Cuando yo tenga entonces un producto de una función por la diferencial de otra, yo puedo aplicar esta regla de integración. Ahora, en esta regla de integración, cuando yo veo esto, aquí aparece un producto. Pues entonces, uno es U y el otro es la diferencial de V. Siempre debo de clasificar. Ya que veo mi integral, tengo que empezar a decir quién es U y quién es la diferencial de V.
¿Ok? Ya vi mi integral. Ah, pues ahora empiezo a clasificar quién es su y quién es diferencial de V. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para determinar quién es su y quién es la diferencial de V? Se recomienda, se dice, bueno, más bien es que U es la parte del integrando que al derivarla me resulta más fácil que integrar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí una X, y no sé, un seno de X, diferencial de X, a lo mejor hay alguien que me diga, ah, pues U va a ser la X, ¿no? O hay alguien que diga, no, mejor que U sea seno de X, ¿sí? Y entonces, ya la diferencial de V, si tú escogiste que U sea X, tu diferencial de V va a ser todo el resto de tu integral, sería seno de X. Y si tú dices que U es seno de X, tu diferencial de V va a ser el resto de tu integral. ¿Cuál es el resto? X por diferencial de X, ¿sí? Entonces, en primera instancia nos topamos con eso, con identificar quién es U y quién es la diferencial de V. Se dice que U, vuelvo a repetir, es la parte que al derivarla me resulta más sencilla que integrar. Por ejemplo, aquí, si yo escojo que U es la X, voy a ver, X, si yo la derivo, ¿cuál es su derivada, chicos? 1. 1. Y si ustedes la integran, ¿cuál es la integral? De X. Véanlo así, la integral de X, diferencial de X. ¿Cuál es la integral? De esto. No, no es X. ¿Cuál es la integral? Diferencial de X. No, ¿cuál es el resultado de esta integral? De X diferencial de X, ¿no? ¿Cuál ¿Uno? es? No, no es 1. X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado entre 2, más la constante de integración. Así es X al cuadrado entre 2, más la constante de integración. Entonces, vuelvo a repetir. Si tú dices, tú va a ser X, a ver, derívala. La derivada me da 1. Si yo la integro, me da X al cuadrado entre 2. ¿Qué es más fácil, chicos? ¿El 1 o X entre 2? X cuadrado entre 2. El 1, ¿no? El 1, pues entonces por eso mejor que U sea mi X. ¿Por qué? Porque me es más fácil la derivada que la integral, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos escoger quién es U. U va a ser la parte del integrando que al derivarla me resulta más sencilla que integrarla. Y la diferencial de V, pues es la parte más compleja. ¿Sale, chicos? ¿Sí? De esa forma la podemos escoger. También hay otra forma que también, no sé si lo manejaron en el video que dicen que ya vieron, pero hay otra forma más sencilla, que, bueno, a ustedes los estudiantes se les facilita un poquito más. ¿Cuál es? Dice, pues sigue las letras y late. Y late. Conforme a estas reglas, tú vas a elegir. Si en tu integral tú tienes una función inversa, pues esa va a ser tu. Si tú tienes una función y se llama inversa, una función inversa. La L es una función logarítmica. La A es una función algebraica. La T es una trigonométrica. Y la E es una exponencial. O sea, tú puedes tener todas estas en una integral. Si tú en la integral tienes una algebraica y una inversa, tú inmediatamente va a ser la inversa.
Si tú tienes en tu integral una algebraica y una trigonométrica, pues tu A va a ser la algebraica va a ser la U y la trigonométrica va a ser pues la diferencial de V. En cuanto tú veas primero, si en tu integral aparece una inversa, pues esa va a ser tu U. Si en tu integral aparece una logarítmica, pues esa va a ser tu U. Si en tu integral aparece primero una algebraica, esa va a ser tu U. ¿Sale, chicos? Según lo que aparezca, tú vas a decidir quién es U. Según esta palabra, la hilate. Puedo basarme entonces de dos formas. Una, por medio de esta palabra, o bien, como les había dicho yo, que U sea la parte que al integrarla sea más, perdón, que al derivarla sea más sencilla que integrarla. Y el resto, pues entonces va a ser la diferencial de V. De esas dos formas yo puedo elegir quién va a ser U y quién va a ser la diferencial de V. Porque en integración por partes, así debo de empezar. Ya que vi mi integrando, tengo que empezar a ver quién es U y quién es la diferencial de V. Ya que decidí quién es U y quién es V, ahora, según mi fórmula, que es la que tenemos aquí, necesito sustituir aquí la función U y necesito sustituir aquí la función V, ¿ok? Y después me dice la fórmula menos, vas a integrar. Necesitas la función B, sustituirla aquí, y además necesitas la diferencial de la función U, o sea que a la diferencial de U le tienes que calcular su diferencial porque la necesitas sustituir aquí. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ya que identifiqué quién es U y quién es la diferencial de V, tienes que tener aquí una V. Por lo tanto, si tú ya elegiste la diferencial de V, ¿qué vas a tener que hacer para tener la B? Tienes que integrar. Y si tú ya tienes la U, como necesitas aquí la diferencial, ¿qué vas a tener que hacer con U? Tienes que calcular la diferencial de U. ¿Sale? Esos son los pasos para que yo después, porque yo creo que con los ejemplos se entiende un poquito más, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, Sí, teacher. maestra. Gracias, chicos. Ustedes me dicen si se entiende con el ejemplo o dejamos más en claro quién es su, quién es su B y todo esto. Ay, yo no sé para qué borré. Entonces, a ver, voy a escribir nuevamente aquí con un color la fórmula de integración por partes. ¿Cuál es la fórmula de integración por partes, chicos? De U por la diferencial de V. Ajá. Es igual a U por B menos la integral de ¿quién? Por la diferencial de U. Esta es mi formulita de integración por partes. Con esta voy a integrar por partes. Ejemplo. Ejemplo aquí. Quiero integrar la integral, le voy a poner aquí, de X por el seno de X diferencial de X. Ahí está. Una parte debe de ser U y otra debe de ser diferencial de V. Entonces, con esta integral tengo que especificar quién es U. Ajá. ¿Quién es U y quién va a ser la diferencial de V? ¿Ok? Entonces, tengo dos funciones. ¿Quién es U? Bueno, en mi integral aparece una función algebraica, que sería la X, y una trigonométrica, que sería seno de X. Si yo me voy con la palabra hilate,
Ajá. Aparece una función algebraica. La función Quilá te dice es inversa, logarítmica, algebraica. ¿Aparece algebraica? Sí, sí aparece. Ah, pues entonces tú va a ser la algebraica. Es X. Y el resto va a ser la diferencial de V. Entonces, diferencial de V va a ser igual al seno de X. Puedo manejarlo así o puedo manejarlo como les había dicho. ¿Quién es su? La parte del integrando que al resultarla me resulte más sencilla derivarla que integrarla. A ver, la X, habíamos dicho, si yo la derivo, me queda 1. Si yo la integro, me queda X entre 2. ¿Qué me es más fácil? Derivarla. Ah, pues entonces esa va a ser tu U. En cambio, si yo digo seno de X, si yo la derivo, ¿cuál es la derivada del seno? Pues es coseno. Si yo la integro, la derivada del seno es menos coseno. Pues casi son iguales. Entonces, no hay ningún problema ahí. Pero aquí en la algebraica sí. Aquí sí. Me es más fácil su derivada que su integral, pues entonces esa va a ser U. Me puedo mover mediante esas dos formas. Ya sea que sea la más fácil o más difícil que U sea la más sencilla de derivar que integrar, o bien por medio de la palabra hilante. ¿Sí? Apareció una algebraica, ah, pues inmediatamente esa va a ser la función U. Ahora, ya identifiqué quién es U y quién va a ser diferencial de V. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues como necesito aquí sustituir, tengo que calcular a U, siempre le voy a calcular su diferencial. Calculo la diferencial de U, chicos. ¿Cuál es la diferencial de U? Este es mi U es igual a X. ¿Cuál es su diferencial? 1 por diferencial de X. ¿Sale? Ahora, ¿qué más necesito sustituir en la fórmula? Necesito la V. Ah, yo no tengo V, yo tengo diferencial de V. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que identifiqué quién es la diferencial de V, voy a integrar. Integro esto. A ver. ¿Ok? Y empiezo a integrar. La integral de la diferencial de V, ¿a qué es igual, chicos? Maestra, yo tengo una duda nada más así rápida. Sí. ¿Por qué la diferencial de U es de X? Porque acuérdate que la diferencial de una función es la derivada de tu función por la diferencial de la variable independiente. ¿Cuál es la derivada de X? Es 1, nada más que ya no se coloca por la diferencial de X. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ok. Voy con esta. Entonces, la integral de la diferencial de V, chicos, ¿a qué es igual? V más la constante. A V, nada más que la constante ya no la vamos a escribir aquí. V, ¿a qué va a ser igual? A la integral del seno de X diferencial de X. ¿Cuál es la integral del seno, chicos? Menos coseno. Menos coseno. Más la constante de integración. Pero aquí, como no vamos a resolver una integral, no vamos a dar el resultado final, no le colocamos la constante. Y ya clasifiqué. Entonces, según la clasificación, tomo mi fórmula. Agarro mi fórmula y empiezo. Esta integral va a ser igual a ¿quién? Dice mi fórmula, es igual a U. ¿Quién es U? Ah, es la X. Le ponemos X. ¿Ok? Por V. ¿Quién es V? Menos coseno de X. Ah, por menos coseno de X. ¿Qué más dice la fórmula? Dice la fórmula es menos la integral. ¿De quién? De V. ¿Quién es V? Ah, menos coseno de X. Menos coseno de X. Por la diferencial de U. ¿Quién es diferencial de U? Es diferencial de X. ¿Ok? Y ya nada más me falta resolver este pedacito de la integral y ordenar aquí. Entonces, ordenamos. ¿A qué es igual esto? A. Más por menos nos va a quedar menos. X coseno de X nos queda menos X por el coseno de X. ¿Ok? Saco constantes en esta integral. ¿Cuál es la constante menos 1? La saco, nos va a quedar positivo. Positivo la integral del coseno de X, diferencial de X. ¿Ok? ¿Esto a qué va a ser igual?
esto va a ser igual a menos x por el coseno de x, eso queda igual, más, y resuelvo la integral. ¿Cuál es la integral del coseno de u, chicos? Seno. Seno, entonces le ponemos seno de x más la constante de integración. Y terminé de resolver esa integral. Ahí está integración por partes. ¿Dudas? Es menos laborioso que el método anterior. Ah, sí, es más fácil, maestra. Ya no hay numeritos difíciles. ¿Dudas? Siento yo que es más fácil que el método anterior. El método anterior lo que tiene es que es muy laborioso. ¿Dudas, chicos? No, maestra. No, profesora. ¿No? Ok, voy a resolver otra. Ejemplo número 2. La Y si integral... se tomara al revés, maestra, ejemplo que fuera, en vez de la U fuera X, fuera lo otro, ¿sería el mismo resultado? Varía a veces un poquito. Porque, por ejemplo, aquí tu integral ya no es menos coseno. Si ahora es al revés, fíjate. Vamos a hacerla. X por el seno de X, diferencial de X. Dices tú, vamos a escoger al revés. ¿Quién es su? Vamos a clasificar. Dices tú al revés. ¿Quién sería U? Si es al revés. El seno de X. Seno de X. Y diferencial de V, entonces, ¿quién va a ser? X de X. X diferencial de X. Muy bien. Ya clasifiqué. ¿Qué tengo que hacer con U? ¿Qué tenemos que hacer siempre con U? Derivarla. Tenemos que calcular su diferencial. ¿Cuál es la diferencial de la función U? La derivada del seno por la diferencial de X. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno de X, diferencial de X. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer con la diferencial de V? Siempre la vamos a integrar. Entonces la vamos a integrar. La integral de la diferencial de V es V. ¿A qué va a ser igual? La integral de X diferencial de X, ¿a qué es igual, chicos? X al cuadrado sobre 2 por la X al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Vamos a ver qué va a pasar. ¿Esto a qué va a ser igual? Esta integral va a ser igual a, y empiezo a sustituir en mi fórmula. Dice mi fórmula que es igual a U por V. ¿Quién es U en lo que acabo de escoger? Seno de X por V, que sería X cuadrado entre 2, por orden. X al cuadrado entre 2 por el seno de X. ¿Ok? Menos, ¿qué dice la fórmula? La integral de B. ¿Quién es B? X al cuadrado entre 2. ¿Por quién? Por la diferencial de U. ¿Cuál es la diferencial de U? Ah, pues coseno de X, diferencial de X. Fíjate, esto es igual a ¿quién? A X al cuadrado entre 2 por el seno de X. Y en esta integral, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, tienes nuevamente una multiplicación. Pero ¿qué puedo hacer en esta multiplicación? Saca constante. ¿Cuál sería mi constante aquí, chicos? Un medio. ¿Perdón? Un medio. Un medio. Fíjense qué pasa si escojo mal. Esto va a ser igual a la integral de ¿quién? De X al cuadrado por el coseno de X, diferencial de X. Yo creo que desde aquí ya pueden ver qué es lo que está pasando. Mi integral era esta, X por el seno de X. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora sí queda al cuadrado. Ajá. Y si vuelven a elegir mal, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo. Esta va a quedar al cubo.
se va haciendo más grande y es una cadena, una cadena y nunca van a terminar. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no, chicos? ¿O lo seguimos haciendo para que vean? Sí, sí, lo veo, profesor. Aquí, chicos, nuevamente tengo una multiplicación. Ah, pues entonces nuevamente tengo que saber quién es U y quién es diferencial de V. ¿Quién es U y quién es diferencial de V? Porque no la pueden resolver de otra forma. Es X por coseno de X. No hay regla de las que nosotros ya tenemos aplicarla aquí. No hay. Entonces, nuevamente, tiene que ser por partes. Hay un producto, nuevamente, ¿quién es X y quién es coseno de X? Dicen ustedes, ah, pues entonces tu coseno de X, que sea U. ¿O quieren elegirlo al revés? A ver qué es lo que pasa. Sí. ¿Quién es U ahora? X al cuadrado. ¿Quién? X. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y quién va a ser diferencial de V? Coseno de X por diferencial de X. Coseno de X por la diferencial de X. ¿Qué tenemos que hacer con U? Calculamos la diferencial. ¿Cuál es la diferencial? 2X. 2X. Ahí sí ya vamos a terminar porque ya elegimos bien. 2X diferencial de X. ¿Ok? Y la integral de la diferencial de V igual a ¿quién? No, no, seno. La integral del coseno. ¿Cuál es? Seno. Porque esto se integra. ¿Ok? ¿La V siempre va a ser la integral de la diferencial de V? ¿Perdón? Bueno, la V va a ser como la derivada de lo de arriba. La V es como la deriva. Pues sí, acuérdate que la integral, el resultado de una integral, ¿qué es? Cuando tú resuelves una integral, ¿qué es? La derivada. No, lo que tienes adentro es la derivada. Cuando tú la resuelves, ¿qué encuentras? La función original. Esta sería tu función. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Ah, aquí. ¿Sale? Y aquí como ya elegimos bien, ya va a salir. Entonces, ¿esto va a ser igual a quién? O va a pasar para acá arriba. Esto va a ser igual, lo voy a escribir aquí. Me iba quedando x cuadrada por entre 2 por el seno de x. ¿Ok? ¿Menos quién? Menos 1/2. Abro corchetes. Voy a resolver esta integral, pero es por partes. Entonces dice mi integral es u por v a x al cuadrado por el seno de x. ¿Menos quién? La integral de v por la diferencial de u. Entonces le pongo aquí seno de x por, ya no me cabe aquí, por 2x. Saco el 2 y nuevamente me queda x por el seno de x. ¿Sale? Y nuevamente tengo que volver a derivar. Perdón, a integrar por partes. Pero ya voy a ir terminando porque va disminuyendo la potencia. En cambio aquí, cuando yo elegí desde un principio mal, esto se va aumentando. Si yo hubiera elegido aquí otra vez u coseno de x y diferencial de vx al cuadrado, ya me hubiera quedado una potencia más grande. Aquí va incrementando. Cuando yo elijo más, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande y no termino. Y en cambio aquí, cuando yo elijo bien, aquí fue lo que pasó. Aquí yo ya voy a elegir bien y ya va disminuyendo. Ya nos va a quedar seno de x por el coseno de x. De hecho, vamos a resolver esta, ¿sale? ¿Sí me explico o no, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, pero como sí que está más tiene... difícil esta, ¿no? ¿Cuál? La segunda. ¿Cuál segunda?
No, ¿Esta? sí, se me complicó más que la primera. Lo que pasa es que elegí mal. Elegí mal y ¿qué hago? Se me hace mucho más larga. Aquí, si tú no te hubieras dado cuenta, hubieras vuelto a elegir coseno de X y seno de X y esto va creciendo y nunca vas a terminar. Si tú sigues así, ¿qué pasó aquí? Dije, bueno, aquí ya no me funcionó, pues entonces la elijo al revés. Y ya, si te... Ok, entonces sí van viendo la diferencia de cuando elegimos mal, chicos. Sí, entonces por un lado tiene sus beneficios ya que es más corto, pero si das un paso en falso, pues ya te complicas la vida, ¿no? Que te va complicando tu integral. Hasta se ve mejor, más fácil volverlo a empezar que hacerlo todavía. ¿Cómo, perdón? Se ve más fácil volver a empezar y tomar el otro que seguir Sí, con él. ándale. Si ya viste que se te está complicando, mejor borro y me regreso. Así es. De hecho, vamos a resolver esta, ¿sale? Porque aquí ya no me cupo. ¿Puedo borrar? Aquí, pues entonces ya dice el compañero, mejor de hecho, ya vi que se me complica. Aquí, en lugar de que la X, aquí al compararla con mi integral original, ya veo que la X está siendo de un grado mayor que la que tengo aquí. Entonces se está complicando, mejor borro y vuelvo a elegir y elijo al revés, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí? Vamos a resolver esta integral. La integral de X al cuadrado por el coseno de X. ¿Puedo borrar todo? Profe, pero Mande. entonces, ¿cómo sabemos que estamos eligiendo correctamente sin necesidad de hacer todo eso? Cuando tú eliges bien, desde aquí te puedes dar cuenta. En lugar de que tu integral original vaya simplificándose, se va complicando. ¿Sí me doy a entender? Sí, Aquí ya se complicó. En lugar de ir simplificándose, ya no se está simplificando, se está incrementando. Entonces, esa es una forma de darme cuenta que estoy eligiendo mal. En lugar de simplificarme la integral, la estoy complicando. ¿Sí? ¿Y no hay ningún caso donde se vaya así a complicar, aunque sea por un momentito? ¿Cómo? O sea, que si no hay ningún caso, bueno, alguna integral donde hay un punto en el que se haga complicada, pero ya después se simplifique mucho. De No sé. hecho, sí hay unas integrales que, por ejemplo, ahí no es tan fácil que tú puedas ver que se te está complicando. Bueno, sí lo ves, pero dices, hay integrales que, por ejemplo, te sigue quedando lo mismo, nada más que va cambiando a lo mejor la función trigonométrica. Dice, pero pues me sigue quedando lo mismo. Pero esas integrales es una forma de resolver. Entonces, ya cuando lleguemos a ellas, ya tú te vas a dar cuenta, ok, así se resuelve. O sea, conforme vayamos avanzando, ustedes solitos se van a ir dando cuenta también. Pero sí, o sea, la integral, rápidamente tú puedes identificar que elegiste mal simplemente porque se te está complicando. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo le pusiera aquí x al cubo, ya le voy a cambiar, le voy a poner x al cubo por el coseno de x diferencial de x. Esta de por sí, ya por la potencia de la algebraica, va a ser un poquito más larga. ¿Sí? Entonces, a ver, en mi integral aparecen dos funciones. Aparece una función algebraica y aparece una función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, si yo me voy con el método de elegir por el método de Ilate, Ilate dice, debe de aparecer primero, fíjate si aparece una función trigonométrica inversa. ¿Aparece? No, no aparece. Ok, pues entonces no. Después dice, logarítmica. ¿Aparece? No. Algebraica, sí aparece. Pues entonces ya ni le busques más. Apareció la algebraica, ese es tu
¿Sí? Aparece en este caso algebraica, pues esa va a ser mi U. Entonces agarro yo y pongo, Por ¿quién decirlo es? así, ¿no, maestra? ¿Mande? Es en el orden que vayan comenzando, ¿no? Ajá, por eso debes de seguir muy bien las letras de hilate, ¿sí? Entonces tú, así como le hice yo ahorita. Ok, ¿qué dice hilate? Ah, primero, y trigonométrica inversa. ¿Hay? No, no hay ninguna, ¿no? Es más, no se vayan con la, porque hay chicos que me han dicho, si usted le pone así coseno de x por x al cuadrado, maestra, aparece primero la función trigonométrica. Entonces esa va a ser U. No, 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 no. No es por el cuestión de orden de aquí, de cómo tú lo estás escribiendo, no. Simplemente la te dice, ok, checa. Primero, ¿aparece trigonométrica inversa? No hay. ¿Aparece logarítmica? No hay. ¿Aparece algebraica? Sí, sí hay. Pero es que aparece primero la de la trigonométrica. No, no es eso. O sea, aparece algebraica, ese es tu, ya sea primero o después, ok, primero, chécale, ¿aparece algebraica? Sí, sí aparece. Pues esa es la U. No importa cómo esté escrito aquí, porque sí me lo han dicho, pero es que primero aparece la de la función coseno. No, no es ese el orden. O sea, no es por el orden como está escrita. No sé si me doy a entender, chicos. ¿Sí o no? Entonces, esto de hilate nos va a dar una especie de como jerarquía para Sí. seleccionar U y V. Así es, así es. Esa es una forma. La otra es, deriven las dos, integren las dos. Por ejemplo, aquí, nuevamente, esa es la otra forma, la otra forma. A ver, tengo dos. Tengo x al cuadrado y tengo coseno de x. Ok, a ver, empiezo con x, perdón, x cúbica. La derivo. Si yo la derivo me da 3x cuadrada. Bueno, no es tan difícil. A ver, intégrala. X a la cuarta entre 4. ¿Qué me es más fácil? Pues la derivada. ¿Por qué? Porque es x a la cuarta entre 4, pues ya tengo ahí números racionales, ya me cuesta un poquito más de trabajo. ¿Sí? Entonces me es más fácil derivarla que integrarla, pues ese es mi U. En cambio, si tú derivas o integras coseno de x, deriva coseno de x, menos seno de x. Intégralo, seno de x. O sea, son similares. Únicamente la diferencia es el negativo. ¿Sí? Pero en cambio con la otra no es tan similar. Una es 3x al cuadrado y la otra es x a la cuarta entre 4. Pero me es más fácil entonces la x. Pues entonces esta es la U. Son dos formas. No sé cuál se les vaya a facilitar más o se les esté facilitando ahorita más. Ya la borré. ¿Sí? ¿Sí me explico o no, chicos? Más o menos, me cuesta, pero pues le estoy tratando de entender. ¿Los demás? Igual. Igual. ¿Podría hacer la integración por partes, maestra? ¿Mande? ¿Poder ocupar la integración por partes? ¿Voy a ocupar? Bueno, ¿puedo ocupar esa yo, la de integración por partes? En donde U es igual a x3 y después sigue b, y lo cual por el coseno de x, bueno, es igual al coseno de x. A ver, no entendí, no entiendo. A Es ver. que ni yo me entiendo, pero... A ver, otra vez. Si se puede aplicar la integración por partes, donde U es igual a x3 y b es igual a coseno de por x. Sí, se va a aplicar integración por partes, así es. Ok. A ver. Entonces quedaría como x3 sin por x menos integral 3x al cuadrado sin x por x, diferencial ¿ya de estás x, ¿no? sustituyendo o cómo? Sí, estoy sustituyendo. A ver, vamos a anotar la fórmula de integración por partes. ¿Es la integral de quién? Dice la fórmula de integración por partes. De U, la fórmula, chicos, por la diferencial de V. Dice la fórmula que es igual a quién? U por V menos la U diferencial por V de menos la integral de quién? de la diferencial de V. Ok. Esta formulita es la que deben de tener siempre presente. Ok. ¿Qué debe de haber para integrar por partes? Pues un producto de dos funciones, donde no puedas aplicar nuevamente las reglas ya trabajadas. Así de fácil. Entonces, ahorita yo te puse la integral de x al cubo por coseno de x, ¿verdad? Puse, chicos.
¿Sí o no? Sí, maestra, sí, sí, sí es No así. me dejen solita. Ok, ahí está. Ese es mi integral. Entonces, a ver, tengo, pues aquí hay una multiplicación de dos funciones, x cúbica y coseno de x, se están multiplicando. Ok, ¿puedo aplicar alguna de todas las reglas que ya vimos? No, ninguna. Ninguna se puede aplicar aquí. ¿Por qué? Porque podría yo pensar en la de u a la n por tener una potencia, pero esa no la puedo aplicar, porque mi diferencial no es, por ejemplo, si es u a la n, ¿quién sería mi u? La x. La diferencial sería 1. ¿Y todo esto qué? No lo puedo sacar. Entonces no puedo aplicar ninguna regla de integración. Entonces, como hay un producto, puedo pensar inmediatamente en integración por partes. Entonces, integración por partes. Elijo, ¿quién es su? Tengo que ¿3, elegir no, maestra? forzosamente quién X es al cubo, ¿no? x cúbica. Ya sea por el método de hilate o por el método de ver si la derivada es más sencilla que la integral, x al cubo es mi u. ¿Sí me expliqué con el método de hilate? Sí, 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 me equivoqué, ese es x3 y no 3. Ok, x cúbica. ¿Y entonces quién va a ser la diferencial de v, chicos? Coseno de x, ¿no? Todo el resto de tu integral, coseno de x por la diferencial de x. ¿Sale? Ahí está. Ahora, ya definí quiénes son. Ahora empiezo. ¿Qué hago con u? Ah, con u tienes que calcular su diferencial. ¿Cuál es la diferencial de u? 3x 3x. diferencial de x. ¿3 qué, perdón? 3x diferencial de x. No. ¿Qué pasó con esa clase de ¿Sería diferencial? 3x al cuadrado? Ajá, 3x al cuadrado. De x, diferencial de x, pues. Diferencial de x. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy con con diferencial de v, la tengo que integrar. Entonces integramos. La integral de la diferencial de v, chicos, ¿a qué es igual? A V. A v. La c no la ponemos porque la ponemos al final de que resolvemos la integral. Ahora, la integral del coseno. Menos seno. ¿Menos seno? Seno. ¿Menos seno? No, seno solamente. Seno. A ver, esa lista de integrales. Yo creo que les voy a preguntar las fórmulas en una clase. Me voy a dedicar a preguntarlas. Ahí está. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 3x al cubo por el seno de x. A ver, me dijiste a 3. No, es x cúbica. Tengo que seguir mi fórmula. Ya identifiqué quién es su. Ah, sí, perdón, x ¿Quién cúbica. es diferencial de v? Ok, ahora empiézale. ¿Quién es su? Ah, es x cúbica. Le ponemos aquí x cúbica. ¿Por quién? Por v. ¿Quién es su v? Seno de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok. ¿Qué más dice la fórmula? ¿Menos quién? La integral de seno de x por 3x al cuadrado. Menos la integral del seno de x, muy bien, por 3x al cuadrado. Seno de x, que es mi v, por la diferencial de u. ¿Cuál es la diferencial de u? 3x al cuadrado, diferencial de x. Aquí le ponemos por 3x al cuadrado, diferencial de x. Ahora, tengo esta integral. ¿Qué hacemos con esta integral, chicos? ¿Qué pueden hacer? ¿Perdón? Sacar constante, ¿Cuál es la constante? el 3. Ok, entonces esto va a ser igual a la x cúbica por el seno de x. Menos, sacamos constante de esa integral, que es 3. Y nos va a quedar la integral de ¿quién? Ya nada más nos queda la integral de x cuadrada por el seno de x. Voy a colocar primero la x. Entonces nos va a quedar x cuadrada por el seno de x. Según la propiedad conmutativa de la multiplicación, eso se puede hacer. ¿Si es cierto o no?
¿Sí o no? Es lo mismo esto y lo de arriba. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. Y ahora te fijas, más bien se fijan, porque estoy hablando, se fijan aquí. Veo mi integral que me está quedando x cuadrada seno de x. ¿Y cuál era la original? X cúbica. ¿La voy simplificando o la voy incrementando? ¿O la estoy ya complicando la situación? Va simplificado. La estoy simplificando porque ya la x al cuadrado está disminuyendo. Entonces, nuevamente aquí hay una multiplicación, pues otra vez por partes. Aquí sí, pero ya me estoy dando cuenta que no la estoy incrementando. Entonces, va disminuyendo, puedo continuar. Si se hubiera complicado como hace ratito, pues entonces, como dice el compañero, pues entonces elegí mal, me regreso y elijo al revés. Puede ser. Pero aquí no, aquí va disminuyendo, pues entonces quiere decir que voy por buen camino. Entonces ahora nuevamente por partes. Aquí sí, no hay de otra, por partes. Elegimos quién es U y quién va a ser la diferencial de V. U es x al cuadrado. Eso es, U va a ser x al cuadrado. ¿Y la diferencial de V quién va a ser, chicos? Seno de x diferencial de x. Seno de x, diferencial de x. Ya elegí. Ahora, ¿qué hago con U? Calculo la diferencial. ¿Cuál es la diferencial de U? 2x 2x de diferencial x. de x. 2x diferencial de x. Ahí está. ¿Qué hago con la diferencial de V? La integramos. La vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de V? De la diferencial de V. Aquí. Coseno de x. Es v. V. ¿Igual a quién? La integral del Coseno de seno. x. Coseno de x diferencial de x. No, la integral del seno. Menos coseno de x. Menos coseno de x. ¿Ok? Y ya terminé de clasificar. Ahora empezamos a resolver. Esto va a ser igual a ¿quién? Vuelvo a poner todo lo que ya tengo. X cúbica por el seno de x menos 3. ¿Que va a multiplicar a quién? Otra vez por partes. ¿Quién es U? U es x al cuadrado. Por B. ¿Quién es B, chicos? Menos coseno de x. Entonces, x cuadrada multiplica a menos coseno de x. Entonces, puedo poner el negativo al inicio y ya me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Sí. Después sigue menos la integral. ¿De quién? De La menos integral de V. ¿Quién es V? Menos coseno de x. Pues de una vez ya lo puedo sacar. Entonces, aquí le pongo más. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí. no? Coseno de x por la diferencial de v. ¿Cuál es la diferencial de v? 2 por x diferencial de x. ¿Sí? Cierro mi corchete. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a x cúbica por el seno de x menos 3. ¿Qué va a multiplicar a quién? A menos x al cuadrado. ¿Por quién? Por el coseno de x. ¿Qué hacen aquí en esta integral, chicos? Aquí, ¿qué hacemos? Sacar Hacemos constante. Sacamos el 2. Aquí me queda más. Maestra, Más, sí. maestra, Sí. ¿de dónde había sacado el coseno de x, 2x diferencial de x? Ahí ¿Esta? arriba, ándele. Aquí volví a aplicar, estoy resolviendo esta integral, es 3 por esta integral. Y en esta integral nuevamente volví a aplicar por partes. Entonces me queda menos 3. ¿Quién es su? Aquí elegí x cuadrada por v menos coseno de x.
menos, entonces me quedó más porque es la integral de V, aquí dice la fórmula, y V es negativa, nos queda positiva, coseno de X por la diferencial de U. ¿Quién es la diferencial de U? 2X diferencial de X. Volví a aplicar por partes aquí lo que está dentro del corchete. ¿Sí o no? Sí, sí, ya. Gracias. Ok. Después me dijeron, saque el 2, ok, y nos va a quedar la integral de ¿quién? De X por el coseno de X. Diferencial de X. ¿Qué está pasando como integral si la relaciono con la anterior y con la original? ¿Qué está sucediendo? Está disminuyendo, ¿sí es cierto, chicos? ¿Sí me están haciendo caso o no, chicos? Sí, Sí, profesora. ¿Los demás? Sí. Entonces, ¿ahora qué volvemos a hacer? vamos a aplicar el mismo método. Volvemos a integrar por partes. ¿Quién es su X, X? Calculamos su diferencial, porque ya sé que siempre debo de calcular la diferencial. ¿Cuál es? diferencial de X. Diferencial de X. ¿Quién es diferencial de V? Coseno de X por diferencial de X. Coseno de X por diferencial de X. Integramos a la diferencial de V. ¿Cuál es la integral de la diferencial de V? V, V. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno de U. Seno de X. ¿Ok? Y ya, esto sería ahora para esta integral. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, otra vez aplicándola. Esto va a ser igual a ¿quién? Todo lo demás lo vuelvo a escribir. Y me voy a ir hasta acá para que me quepa. Esto es igual a... ¿Qué nos queda, chicos? Ayúdenme, por favor. X al cubo por seno de menos 3. De X por cúbica. ¿Por quién? por seno de X. Por seno de X. ¿Ok? ¿Qué más? Menos 3 Los por tres. 7. Un corchete. ¿Qué más? Menos X X al cuadrada. cuadrado por coseno de X. X cuadrada, ¿por quién? Coseno de X. Por coseno de X. Más 2. Y ahora voy a abrir paréntesis para resolver esa integral. Aplico nuevamente por partes. ¿Qué me va a quedar, chicos? Aplicando por partes. X por seno de X. X por seno de X. ¿Qué más? Menos la integral de de seno de X Ajá. por diferencial de X. Muy bien. Cierro mi paréntesis y cierro mi corchete. ¿Sale, chicos? ¿Sí? Sí. A ver, ¿dudas hasta ahí? Chicos, Pues más o menos. ¿más o menos está difícil? No, ¿o sí? No, no. Solo está algo revuelto. Ah, ok. Esto es igual a ¿quién? A X cúbica por el seno de X menos 3. Todavía voy a dejar el corchete. Primero voy a eliminar paréntesis. X por el coseno de X. ¿Sale? X cuadrada. Aquí me falta el cuadrado. X cuadrada por el coseno de X más 2. Ya puedo multiplicar. 2 por X seno de X nos queda 2X seno de X. Después aquí le sigue más por menos, nos va a quedar menos. 2 por el seno por la integral del seno de X. Entonces le pongo 2. ¿Cuál es la integral del seno, chicos? Coseno. Menos coseno. ¿Perdón? Menos coseno. Entonces le pongo más coseno de X. Cierro mi corchete más la constante de integración. Terminé todas las integrales. Ahora sí le pongo la constante. Y ya nada más me resta multiplicar.
todo por el 3 negativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esto va a ser igual, entonces, a ya X mi al cubo. resultado final. X3 sen, bueno, X seno, cúbica por el seno de X. ¿Menos quién, chicos? menos 3, ¿no? Menos 3x cuadrada por el coseno de X. ¿Sí es cierto? Multiplico esto por esto. Después menos por más. Y nos queda menos. Menos 6. X seno X. Menos 6, muy bien, por X, por el seno de X. Profe, yo tengo Más una 6 pregunta. coseno de X. Menos 6, voy para allá, permítame. 6 coseno de X. Más la constante de integración. Y este sería el resultado. ¿Cuál es la pregunta? En 3 por X al cuadrado sería positivo, ¿no? ¿En dónde? En el 3 por X al cuadrado sería positivo. ¿Por qué? Porque pues antes teníamos menos X al cuadrado por coseno de X. ¿Dónde aquí? Un poco más arriba. Ah, sí, llevaba un menos. Tienes razón. Ah, sí, esa era la duda, profe. Ah, ok. Gracias. Profesor, una pregunta. Ya no le puse ¿Lo aquí el podríamos menos dejar? ni el menos. Y aquí sería más. ¿Mande? ¿Lo podríamos dejar así, factorizado el menos 3? Sí. Sí, sí podemos. ¿Dudas? Chicos, Maestra, mande. no igual cuando sacamos la integral de seno de X diferencial de X, sale menos 2 coseno de X. ¿Lo integramos cuál? Perdón, otra vez. Esa, la integral ¿Cuál es de del, tan de- tú dime, checa tu formulario. ¿Cuál es la integral del seno? Ah, no, ya sé. Ya vi. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. Pues es menos coseno. Ah, ok. Pues ahí está. Ok, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, ¿Otra ninguna. duda? ¿Qué les parece el método? Algo complicado. Más complejo, ¿Eo? ¿No complejo? pero pues no está difícil. Bueno. Los voy a dejar pues tarea, ¿sale? Ya nada más, el método es este. Aplícame esta fórmula y ya. Tienes que ir de la mano calculando diferenciales, ¿sale? Entonces voy a dejar tarea. Me hace una pregunta, y si luego de otra forma, viendo tutoriales de Julio, profe, ¿también podría valer así? ¿Ya revisaste los tutoriales de Julio, profe? Sí, bueno, lo está viendo ahorita en la clase y me confundí por eso un poco. Ah, ya ves. A ver, ¿cuál es la otra forma de Julio, profe? ¿Cuál es la diferencia? Yo no los he visto. Por eso dime, ¿cuál es la diferencia? Mira, el resultado que, pues como lo estaba haciendo, da diferente, por no sé si esté bien, el resultado que me dio Julio, profe, fue X3, seno de X, menos 3, menos Seno de X2, X menos 3. ajá, Ajá. menos X X2, cúbica. A ver, ¿es X cúbica o X3? Porque una es, o sea, es X X. cúbica, X cúbica, seno por X, Ujú. menos 3, Seno de X menos 3. Ajá. menos X2, menos X cuadrada, Ajá, ¿qué es por esto? coseno de X, Ajá, ¿qué es más esto? 2X seno Ajá. por X, más coseno por X más C. Ah, pues nada más, no es diferente, nada más aquí dejó esto aquí. O sea, no multiplicó. Pero es lo mismo. ¿Así también sería válida, maestra? Sí, pero lo que pasa es que no estás multiplicando. Me puedes dejar factorizado hasta aquí, si quieres. Ok. Pero el Julio profe lo dejó desde acá. Dejó Es que mejor factorizado pon el atención 2. en la clase, Francis. Dejaban Es que factorizado Patiño, el 2. entiéndeme. ¿Mande? Cada quien entiende. No es que no, pero entonces nomás sería multiplicar y lo último, ¿no? Bueno, Sí. o sea, Ajá, primero tu paréntesis y ya después tu corchete. ok, maestra. Sí, Gracias. pero no es diferente al de Julio profe.
Me dijiste el mismo resultado, pero factorizado aquí. Yo lo que me daba, lo que te estaba diciendo, que si el proceso es diferente. En el proceso no nomás cambió el resultado final y fue donde me No, confundí un poco. ajá. Y de hecho no cambia, es lo mismo, nada más que está factorizado el 2. ¿Sale? Bueno, tarea. Sí pueden apoyarse todavía con tutoriales, ¿sí, chicos? El profe Alex también es bueno, Sí, el profe Alex es el mejor. también es Por bueno. 2, por 2, por 2. Pero usted es mejor. ¿Mande? Pero usted Julio, es profe, le mejor. gana. Pero yo soy mejor, Sí, así es. obvio. Primero Tarea. usted, después el profe Alex y al último el Julio profe. Eso, muy bien, chicos. Ya tienen 10. Ok, la integral tarea. ¿Sale? Ok. Les voy a poner X por E a la X diferencial de X. Se supone que ya también sabemos integrar E a la X. Fue una de las reglas que vimos, chicos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta integral tengo algebraica y ¿qué otra función tengo? Exponencial. Logarítmica. No, no es logarítmica, Exponencial. exponencial. Entonces, según el método ILATE, ¿cuál es la primera? Aquí está ILATE. La algebraica. No, ILATE dice, fíjate primero, ¿tienes inversa? Aquí está ILATE, es inversa. ¿Tienes inversa? No. Aquí hay una función. ¿Cuáles son las funciones inversas, chicos? Porque creo que ni saben. Elevadas como a un medio, ¿no? No, ¿cuál es una función inversa? ¿Quién me dice una función inversa? ¿No sería 1 sobre 10? Pues ya desde ahí estamos mal, chicos. Una función inversa, f de x es igual a tangente a la menos 1 de 2x. Esa es una función inversa. F de x es igual, que es lo mismo, nada más que se puede escribir de diferente forma. Arco tangente de 5x. Es una función inversa, es lo mismo que acá. Puede estar escrita a la menos 1 o arco tangente. Esas son inversas. ¿Hay una inversa aquí? No. No. Después, ¿qué le sigue según ILATE? Logarítmica. ¿Hay logarítmica? Sí. No. No, no lo hay. Después la A, ¿qué es la A? Es X, ¿no? ¿Pero qué es la A? Algebraica. Ah, Función algebraica. algebraica. ¿Hay función algebraica? La X. Sí, esa es. Y no lo pienses más, entonces ese es tu. ¿Sale? Ok. Y ya el resto sería tu diferencial de V. Esta de tarea. ¿Cuándo nos vemos? ¿El jueves? ¿Miércoles? Miércoles. Entonces otra de tarea porque es muy poquito para el miércoles. 2. Me va a integrar X por la raíz cuadrada. Aquí yo tenía unas en el material. La T de ILATE es trigonométrica, ¿verdad, profesora? ¿La qué? La T de ILATE. Trigonométrica. Ajá, seno, coseno, tangente, ajá. Me van a hacer esta, la 3. X Entonces, por la raíz profesora, cuadrada de X menos 3. ¿Mande? yo tengo una duda. Entonces, ese es el orden o la jerarquización. ¿Por qué en el que resolvimos pusimos primero la exponencial como U y no la trigonométrica, que es coseno? A ver, otra vez. En esta que estamos resolviendo, ¿está azul? Sí, porque el X al cubo sería exponencial, ¿no? No, X cúbica no es exponencial, chicos. ¿Qué es una función exponencial? Es que desde ahí yo creo que estamos mal, fíjense. No saben cuál es una función algebraica, no saben cuál es una función trigonométrica, no saben qué es una función. ¿Qué es una función exponencial, chicos? Se los dije cuando vimos las integrales exponenciales.
Que está elevado a la X. Que la variable X está en el exponente. Por ejemplo, 2 a la X. Esa es una función exponencial. ¿Dónde está X? Aquí en el exponente. Aquí está, miren. Esa es una función exponencial. Ahora, ¿quién me estaba diciendo hace ratito? Comentando de la X cúbica. No vi su nombre. Yo. Era como ¿Quién? una... Sí, me confundí, perdón. Ruiz Cornejo. Esta no es, X al cubo no es exponencial, porque la X es la base, no es el exponente. Esta más bien es una función algebraica. ¿Qué tipo de algebraica? Es cúbica. ¿Sí, Ruiz Cornejo? Esta es algebraica. Exponencial es esta. ¿Puedo borrar las integrales, chicos? Sí. Sí. ¿Esa es lo que está ahí en la pizarra? ¿Sí o no? Bueno, ya lo borré. Sí, maestra. A ver, rápidamente. Ya los que se quieran ir, si quieren, ya se pueden ir. Ya nada más es para aclarar. Y la T. Hasta luego. ¿Qué es la I? Inversa. Bueno, Función inversa. Un ejemplo de función inversa. Dijo que era tangente a la -1, ¿no? Función inversa. Seno a la -1 de X entre 2. ¿Es función inversa? Sí. Sí. Otro ejemplo de función inversa. Coseno a la -1 de 2X más 5. ¿Es función inversa? Sí. Ok. ¿Qué es L de la hilate? Logarítmica. Logarítmica. ¿Qué es una función logarítmica? Ejemplo. Logaritmo natural de X. Es una función logarítmica, donde la variable está afectada por un logaritmo. Otro ejemplo. Logaritmo de 8X. Es una función logarítmica. Otra función logarítmica. Logaritmo natural de X al cuadrado entre 2. Es una función logarítmica. ¿Qué le sigue? Algebraica. ¿Qué es la A? De hilate, ¿qué es la A? Algebraica. Función algebraica. Un ejemplo de función algebraica. Puede ser una función desde primer grado, una línea recta 2X más 2. La pura X al cuadrado. F de X cuadrada. F de X, 5X cúbica. Esas son funciones algebraicas. Después, ¿qué le sigue qué es la T? ¿Qué les dije? Trigonométrica. La T es una función trigonométrica. Un ejemplo de función trigonométrica, chicos. Seno de X. Eso es. Ejemplo. F de X es igual al seno de X. F de X es igual a la tangente de X cuadrada. Esas son trigonométricas. Y por último, ¿qué es la E? Exponencial. Ajá. Es una función exponencial. Un ejemplo de función exponencial es aquella donde la potencia está en el exponente. Por ejemplo, 2 a la X. Por ejemplo, E a la X es exponencial de base E. Por ejemplo, E a la X más 2 son funciones exponenciales. ¿Sale, chicos? Entonces, para identificar cuál vamos a usar, se empieza desde la I hasta la Desde E. la I.
Tú ves Ok. tu integral y dices, ¿hay trigonométrica? Si hubiera trigonométrica, dices sí, entonces es mi U. Ya no le busco más. Y el resto es